Habacuc 3:4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Esta palabra es muy hermosa porque es una palabra que nos está hablando que dentro del Señor, dentro de sus manos, de la obra, de todo lo que Él hace, que hace para nosotros, para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para guiarnos. En ella está escondido su poder. Cuando nosotros somos íntimos con Dios, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros estamos cerca de su corazón y de su presencia, Él viene y nos capacita, nos llena de su espíritu. Y no solo eso, sino que también nos da para que nosotros podamos impartirlo a los demás. Y es una palabra que a mí me llena mucho porque la he escuchado muchas veces en boca de personas que se esfuerzan, en personas que pasando situaciones difíciles, aún así están declarando victoria, están declarando que el Señor está en control de las cosas, están declarando que todo lo pueden en Cristo que les fortalece, se animan, toman fuerzas y caminan hacia adelante. Y es un referente para mí, y hoy cuando el Señor me la recordaba, yo decía: "Sí, la voy a compartir con los hermanos", porque está hablando de esa fuerza, de esa luz, de ese destello que trae la presencia de Dios, y ese poder que se libera, no solo de que esté el Señor, no solo de su presencia, sino también de su deseo de que nosotros seamos hacedores de cosas buenas, de cosas agradables ante el Señor y para beneficio del cuerpo de Cristo. Y asimismo Él es el que nos capacita con su espíritu para que seamos de bendición para los demás. Una cita bíblica que vi comentada por Calvino, basada en el Salmo 31:20, dice: "La grandeza de su bondad está reservada solo para los fieles que le temen y reverencian". Y qué lindo es cuando podemos inquirir en el Señor y cuando podemos experimentar esa dulzura de Él, ese amor, esa palmadita en la espalda, cuando Él nos dice: "No temas, yo te ayudo". Cuando está azotando la tempestad, cuando se están pasando tiempos difíciles, poder sentir ese abrazo del Padre, ese acompañamiento, pero también cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos disfrutando. Qué lindo poder disfrutar con el Padre Celestial, asirnos a Él y ser uno con Él. Vuelvo a leer esta frase basada en el Salmo 31:20. La grandeza de su bondad está reservada solo para los fieles que le temen y reverencian. El Señor no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. El Señor cumple su propósito en cada uno de nosotros. Y por eso lo alabamos y lo bendecimos, por eso estamos cerca de Él, por eso reconocemos su soberanía y que los pensamientos de Él son mejores que los nuestros. Dicho dos veces esta frase, leo el Salmo 31:20. En lo secreto de su presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Nos está hablando de esa divina providencia, de ese cuidado que el Padre Celestial tiene de nosotros. Si permanecemos si permanecemos fieles a Él. Hay momentos donde creemos que no vamos a poder ser fieles, pero su poder viene y se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando creemos que somos débiles, en Él somos fuertes. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra de motivación. Gracias por decirnos, Señor, que dentro de tu presencia y de tu poder viene tu capacitación para cada uno de nosotros, que tus planes son de bien y que tú, Señor, reservas de tu bondad para todos aquellos que permanecen junto a ti y que también te temen y te reverencian. Ponemos ante ti nuestras cargas, ponemos ante ti las dificultades, los problemas, las alegrías, las esperanzas, los sueños, los anhelos.
diciéndote, Señor, todo está puesto ante ti. Hemos echado toda ansiedad, toda carga sobre ti. Tú tienes cuidado de nosotros, porque eres nuestra paz y eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima, que nos alienta, que nos recuerda que eres un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios de planes, un Dios que tiene ideas de bien, planes de bien para sus hijos y que de acuerdo a tu voluntad, cuando nos sometemos a ti, tú los cumples. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están reunidos en tu nombre. Gracias te doy, Señor, por los que disponen este tiempo para crecer, para conocer y profundizar en la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y traigas esa revelación, ese denuedo, esa palabra que nosotros necesitamos escuchar para crecer, para cimentarnos en ti, para fortalecernos en ti, para poder actuar acorde a tu voluntad, a lo que tú estás poniendo en nuestro corazón. Hoy oramos por aquellos que desean en su corazón estar presentes, pero por diferentes razones no pueden estar. Igual llegue tu bendición, tu palabra y tu presencia en este nivel de autoridad, de enseñanza, de amor, de ternura, en el momento que escuchen la palabra. Gracias por estar con nosotros. Sé tú hablándonos. Somos instrumentos en tus manos. Estamos deseosos de escucharte. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Háblanos, Espíritu Santo. Amén. Y retomamos, amados, hoy en la lección 2 del tema, cómo liberar los dones espirituales. Como ya lo hemos venido diciendo, está basado, tiene como referencia consultada, además de la palabra de Dios, que es lo básico para nosotros. El libro también escrito por el hermano James Gold, el cual escribió, perdón, que lleva como título, ¿Cómo liberar los dones espirituales hoy? En la lección anterior habíamos estado hablando de la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu. Y esa parte de la presentación que puse definitivamente vi que fue guiada por el Espíritu Santo, porque luego algunas personas me dijeron, era importante aclarar que el fruto del Espíritu no es lo mismo que los dones del Espíritu, ¿verdad? Y, y, y ya nos damos cuenta, como lo habíamos afirmado, que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando somos íntimos con Dios, se va reflejando en nuestra vida, en nuestra forma de ser y de actuar, el fruto del Espíritu. Aquí en la imagen dice frutos, pero sabemos que es solo uno con 9 manifestaciones. Y los dones espirituales son para los hijos de Dios. Él los entrega y son manifestaciones directas para que los creyentes podamos enriquecer el cuerpo de Cristo. Y avanzamos. Hoy vamos a decir que los dones pueden ser usados por los creyentes en cualquier parte y son dados para tocar el mundo con el reino de Dios. Y esto es muy importante porque estamos rompiendo todo paradigma de pensar que solo en un contexto, eh, dentro de una congregación, dentro de un tiempo de oración, dentro de un tiempo de adoración, de alabanza, de reunión de santos, es que se puede dar la manifestación de los dones. Y hoy volvemos a reafirmar, y ya lo hemos venido hablando, que eso no es así. Los dones se manifiestan en cualquier lugar, sea que usted esté en un supermercado, en un estacionamiento, en su área de trabajo, en una cafetería, donde sea. Yo recordaba cuando estaba montando esta presentación, en la parte donde dice que pueden ser usados en cualquier parte, en cualquier lugar, que yo estaba en una reunión de trabajo, en una reunión de equipo técnico, y mientras hablaban las personas y exponían la situación que se estaba tomando de decisiones, yo comencé a dibujar. Tal vez alguien diría, bueno, con déficit atencional o aburrida, qué sé yo, se puso a dibujar. Y yo comencé a hacer un dibujo y de un pronto a otro, una de las personas que estaba en esa misma mesa sentada al lado mío,
me pidió para ver el dibujo y yo se lo mostré y quedó muy impresionada porque el dibujo era algo que ella había soñado muchas, muchas veces y no le encontraba razón de ser. Ella, dentro de las cosas que veía, veía un tren y veía ciertos símbolos, ciertas cosas dentro del tren y una línea de tren y cómo el trencito avanzaba y salía humo, qué sé yo. Y ella me dijo: "¿Cómo supiste qué es lo que yo he estado soñando por tiempos?". Y yo me quedé muy impactada. Yo le dije: "No sabía que soñabas con eso". Y me dijo: "Sí, pero nunca he podido entender qué es lo que quiere decir ese sueño y tampoco he podido ver el final". Y en eso vino una visión a mí. Y entonces, en función de eso, luego de que terminó la reunión y todo, pues, nos apartamos y lo hablamos, lo que el Espíritu Santo guió, y ella tuvo una explicación, gracias al Señor, el Señor la dio, de qué era lo que Él le había estado revelando y le había estado diciendo por medio de un sueño mucho tiempo atrás, o hacía mucho tiempo atrás. Y yo quise compartir esto porque yo digo, es cierto, no podemos someter a un contexto determinado, sino que el Señor se mueve donde Él quiere y como Él quiere. Porque el deseo del Señor es tocar a las personas, es que sean alcanzadas. Y ya habíamos dicho que los dones no son solo para nosotros, sino son para darlos, para compartirlos, que nosotros somos canales de bendición. Y dentro de esto, vamos a preguntar, ¿por qué da Dios dones espirituales? Y les invito a buscar Primera de Corintios 14, y leeremos del versículo 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vamos a decir entonces, como punto número uno, que Dios da los dones espirituales para el bien común. En este caso, está específicamente abordando el tema del hablar en lenguas, que como bien hemos sabido, cuando una persona está hablando en lenguas, solo lenguas, se está edificando a sí misma. Ahí es cuando Pablo hacía la recomendación de que
se hiciera como muy personal, como muy usted con Dios, no hace falta que grite, que todo el mundo lo escuche, ¿verdad? Hay momentos donde el Espíritu Santo viene sobre uno y sí, uno agarra como una fuerza y realmente es como con gritos, pero estando en el orden que el Señor nos pide y que no vaya a haber desorden, cada quien puede hablar en lenguas, más sin embargo, va a serse beneficiado a sí mismo, excepto, como yo lo había hecho la acotación la semana pasada, solo ese don, así, el puro de hablar en lenguas, es para beneficio propio, pero ya trayendo hablar en lenguas donde se está recibiendo un mensaje y entonces corresponde profetizar, es el punto donde es para el bien común. De ahí que es muy importante que tomemos en cuenta que lo que vamos a hablar tiene que ser puesto, por decirlo así, en la mínima expresión o muy probablemente va a estar en una jerga o en un lenguaje en el cual el que está escuchando a quien va dirigida esa palabra profética entienda. En ocasiones se ha dado que en reuniones de oración hay personas de países extranjeros o que hablan otro idioma al que hay en la mayoría de ese recinto y la palabra profética que ellos están dando es que el Espíritu Santo los hace hablar en el idioma donde está la mayoría para que todos entiendan lo que el Señor está diciendo. Y esto es muy, muy rico porque en ocasiones cuando el Señor nos da una palabra y vamos a hablarle a alguna persona, puede que vengan palabras, valga la redundancia, muy, muy específicas o que para uno tal vez no son tan conocidas o quizás uno no tenga el significado de lo que está representando, ya sea etimológicamente o en la practicidad de la palabra, pero aquel que le está escuchando sí está entendiendo. Hace unos años que yo tuve un golpe en la cabeza, en la frente, em, estuve como un mes más o menos un poco atontada y me costaba realmente pensar, por decirlo así, pensar o recordar, me dolía mucho la cabeza, era un gran esfuerzo y y aunque me hicieron estudios y de todo, ¿verdad? Yo veía que no. Y un profeta me llamó y me dijo, Erika, voy a orar por ti. Y él comenzó a orar y él comenzó a usar terminología de la parte neurológica, ¿verdad? Como por decirles así, para parafrasear, él me decía las conexiones sinápticas de tu cerebro, toda inflamación en las capas del cerebro, me decía el área, y, y bueno, digo así como términos clínicos, y yo estaba entendiendo lo que él me estaba diciendo por mi formación tenía conocimiento de lo que él me hablaba y en un momento de lo que él estaba orando y dándome la palabra profética, él se detuvo y me dijo, ¿sabes? No sé qué significa nada de lo que tú estás escuchando, lo que el Espíritu Santo me está diciendo que te diga, pero veo que tú sí entiendes. Y yo le dije, sí, sí, hermano, sí entiendo lo que el Señor me está mandando a decir. Y me dice, pues entonces todo eso viene a ser restaurado en tu cerebro. Y gloria al Señor, porque yo comencé realmente a dejar de tener dolor cuando yo quería conectar ideas, cuando quería pensar algo, decir algo, y vi la mano del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos se van a ver beneficiados cuando el Señor nos da una palabra o, o, o un indicativo, un sueño, qué sé yo, una revelación, mas, sin embargo, puede que usted solo esté siendo ese canal y usted no sepa qué es lo que significa. O puede que usted al entregar esa palabra profética utilice o emplee expresiones que no son de su jerga, no son de su bagaje de vocabulario, mas sin embargo, para la persona que está recibiendo eso, esa persona sí entiende, porque sí emplea, sí utiliza esa jerga. Entonces, es algo muy, muy interesante. El fluir, el dejar ir al Señor
o sea, guiarse, dejarse guiar por el Señor para ir hacia lo que Él tiene para nosotros. Ah, ok, muy bien. Aquí Estercita me está compartiendo que Arianita está preguntando que si en un momento de liberación se puede dar el don de lenguas. Sí, sí se puede dar el don de lenguas en un momento de liberación, porque recordemos que el don de lenguas es una conexión directa, nuestro espíritu con el espíritu de Dios, por decirlo así. No hay intermediarios. Es el espíritu nuestro que directamente se conecta con el del Padre y puede que en ese momento de liberación, de echar fuera un demonio o de declarar una palabra de salvación, de sanidad, de romper una maldición o algo, en esa palabra de lenguas que se esté dando, el Espíritu mismo, guiado por el Espíritu de Dios, le está diciendo al Padre Celestial, actúa en tal punto determinado en favor de esta persona. Entonces, sí, sí se puede dar. No sé si con esto, Arianita queda por lo menos por el momento, porque lo que no quiero es adelantar, porque ya llegará al punto donde lleguemos a lo que es la parte profética, el don de lenguas, y vamos a profundizar más en esa área. Espero me respondas, Arianita, y está estar pendiente del chat. Les invito a utilizar perdón, a buscar, perdón, 1 Corintios 12, del 7 al 11. Estamos muy cerquita ahí. Me dice Estercita que Ivonne quiere hacer una intervención. Hazla, Ivonne, con mucho gusto. Ahora sí, perdón. No, no, era para ilustrar, bueno, lo iba a escribir. Buenas noches a todos. No sé si te recuerdas que mi abuelita en la iglesia Avivamiento de Fe, una vez ella dio una profecía, pero ella no sabía que estaba dando la profecía, sino que el Señor la tomó en lenguas. Y ella dio una profecía, no recuerdo si fue en idioma noruego o ruso, y ella no sabía. Y entonces llegó la hermana, ¿verdad?, que recibió la profecía y le dijo, Angelita, no sabía yo que usted sabía hablar otro idioma, ¿verdad? Y le dice, no, yo no he hablado, yo no sé hablar otro idioma. Y ella le dijo, pues entonces diste la profecía en el idioma que ella le habían instruido también de niña. Y bueno, para toda la familia fue sorpresa. Entonces lo que quería era ilustrar un poco de lo que estabas hablando. Eso sería. Perfecto, excelente ejemplo. Y sí, yo creo que si nos ponemos a pensar, más de uno de nosotros ha estado expuesto a una situación así. Y yo recuerdo que en un campamento de jóvenes, cuando mi esposo y yo éramos pastores, estábamos en Fraijanes en un retiro con los jóvenes y estábamos en tiempo de adoración y una jovencita del grupo de jóvenes se puso de pie y comenzó a cantar. Y entonces todos escuchábamos la canción, ¿verdad? Y como que nos mecíamos escuchando la canción que ella estaba dándole al Señor en alabanza. Y cuando ella termina, Jorge, mi esposo, se me queda viendo y me dice, qué increíble, ¿cómo sabe hablar ella hebreo? Y yo le dije, ¿la escuchaste en hebreo? Y me dijo, sí, cantó en hebreo. Y yo le dije, cantó en español. Pero así es el Señor de detallista. Y lo bonito es el dejarnos usar por el Señor y aunque usted su cerebro le esté diciendo, y lo habíamos hablado en la lección pasada, ridículo o va a ser el ridículo o va a meter la pata o se va a exponer, el Señor desea que nosotros estemos tan entendidos que es el Espíritu Santo el que está tomando control y nos está guiando, que nosotros abramos la boca o actuemos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando en un contexto más de la parte de la profecía, de lenguas, de la parte profética, pero más adelante vamos a ver que esa parte profética se, se divide o tiene multiformas de manifestación que creo que esa parte va a ser muy emocionante, ya casi llegaremos a ella, yo creo que ya la otra lección, porque entonces usted va a decir, wow, yo hice tal cosa y no sabía que estaba profetizando. Entonces,
Qué lindo es cuando uno dice, es que lo sentí, y dejar de decir, yo tuve un sentir, o alguien me habló, o yo escuché, o una voz me dijo, pero si nosotros consultamos al Señor y buscamos el rostro del Señor, definitivamente es el Espíritu Santo. Y bueno, retomamos entonces después de esta intervención tan valiosa que está haciendo Ivonne, muchas gracias, y también Arianita. Retomamos 1 Corintios 12, del 7 al 11, y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. ¿Ves? Aquí vemos como muy puntualizado eso que estábamos hablando de lo que es los géneros de lenguas, ¿verdad? Como el Señor eh, puede poner a quien sea a hablar en el idioma que sea, pues Él fue el que los creó todos. Retomamos. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y esto es muy importante. El Señor está repartiendo como él quiere. Esto nos está indicando que no es que él nos prefiera o no prefiera a algunos o haga acepción de personas. Es estratégico como él va a ir entregando los dones y lo vamos a ver conforme haya la necesidad en un lugar, los dones se activan o se desactivan. Es estratégico. Puede que usted en un momento específico tenga una manifestación de alguna de estas que hablamos de los dones del Espíritu y luego no más. Esther me decía, comentando sobre esta enseñanza, Esther me decía, cuando yo hice viaje misionero a Nicaragua, experimenté otras manifestaciones del Espíritu que cuando volví a Costa Rica no estuvieron más. Y yo le dije, sí, eso es de Dios, porque de acuerdo a la necesidad y a la estrategia del contexto, el Señor activa o desactiva, no los quita, sino que pone en función, ¿verdad? O sea, lo pone activado, que esté dándose para, de acuerdo a la necesidad, para cubrir esa necesidad y traer la palabra de revelación. Algo muy importante es que nuestra identidad ha de estar arropada en Cristo y no en un don. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. El cambio en las circunstancias es una constante. Si usted agarra el don de una manera que usted cree que usted es el don o ese don le da a usted una categoría, un lugar de especialidad, ¿qué sucede en el momento de lo que yo estoy diciendo? Que el don, el Señor dice, lo vamos a tener en stand-by, va a estar apagado. Y si usted dice, don de sanidades, y comienza a orar y no se sana nadie, y usted es presentado, esta persona es la que ora y se sanan los demás. Que venga el hermano que ora y se sana a todo mundo. Fulano, el que sana a todo mundo. El que sana es Cristo. El don lo pone Él en nosotros. Dios es el que trae esa sanidad. Entonces, es muy importante que nosotros, en cuanto a nuestra autoestima, la base de nuestra autoestima ha de estar en que somos hijos de Dios. Alguien no puede decir, yo sufro de problemas de autoestima. Bueno, si eso es así, tenemos que estar acercándonos al Señor, trabajar lo que es sanidad interior, lo que es el perdón, lo que es ser valientes y esforzados, como lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque Dios va a querer que nosotros nos atrevamos a hacer las cosas en su nombre. Pero un título no va a hablar cuál es mi identidad. Ese no soy yo. Yo soy quien, hijo de Dios. Entonces es muy importante estar arropados en Cristo y no en un don, porque el don le pertenece al Señor y Él lo activa estratégicamente, y si en algún momento Él no lo activa y uno está tenido a ese don,
¿Qué puede pasar? La persona se puede decaer emocionalmente, puede volver atrás, se puede sentir que ya no es útil en la obra de Cristo, que ya no tiene nada que hacer, que ya hizo todo lo que tenía que hacer, que ya Dios no se acuerda de él, etcétera. O sea, el diablo entrar en la parte emocional, en el almatismo, y ya hemos hablado que cuando en la parte del alma las emociones no se regulan, o sea, no se ejerce el dominio propio y llegan a un punto donde la persona eh, se exacerba, ¿verdad? O se sale de las casillas o de lo que corresponde, abre puertas en la parte espiritual y bueno, ahí donde viene el ataque del enemigo. Aquí yo escribía, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Su seguridad interior no descansaba en contar con una alta aprobación de su padre. Él, quien sirvió en distintas capacidades durante el transcurso de su vida y muchas de ellas nada espectaculares. Entonces, es muy importante que yo no necesito que me pongan un título. Yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Soy hija de Dios, eso es lo más importante. De similar manera, más de uno de nosotros servirá en funciones diversas durante el transcurso de su vida. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. De similar manera quien a Jesús, más de uno de nosotros, servirá en funciones diversas durante el transcurso de su vida y la mayor parte del tiempo estará fuera del ojo público. Es muy importante saber que ese desempeño de dones y de talentos no necesariamente va a ser visto por los demás, se van a dar cuenta a los demás. Y aquí estamos hablando principalmente de lo que ha venido el principio de año con la enseñanza de lo que es la oración. Es como la cenicienta de la iglesia, ¿verdad? Eh, la gente dice, yo solo oro. ¡Wow! ¿Qué más? Es lo mejor. El que es intercesor. Y puede que usted y yo hagamos cosas que los demás no se den cuenta, pero estamos ejercitando esos dones que el Señor nos ha puesto, pero sí están causando un impacto en lo privado, tal vez en la vida de un niño, la vida de una mujer, de un adulto mayor, de un vecino, de un estudiante, de un paciente, qué sé yo, pero le estamos sirviendo al Señor. Entonces, Jesucristo, lógicamente, pues él por su vida marca la historia en dos, pero si usted se pone a ver cuántas dificultades tuvo, cuántas pruebas, bueno, cuántas veces lo señalaron de todas las barbaridades que le dijeron. Yo pienso que una de las más graves, ¿verdad? Una blasfemia, el decir que estaba endemoniado y aún así él siguió. Y yo creo que anteriormente lo había dicho, el plan de Dios Padre para Jesucristo no era que viniera a sanar la gente. Eso fue parte, los milagros y los prodigios para a todos aquellos incrédulos. Y porque él era el Hijo de Dios y se dolía de ver la necesidad, porque la razón de él era venir a morir por la humanidad, venir a pagar ese precio de pecado por nuestra libertad. Entonces, eh, a veces en las películas, ¿verdad? Que vemos de Jesucristo o en las imágenes, lo ponen rubio, de ojos claros, alto, de muy buen parecer y de todo. Y la palabra dice, sin hermosura, ¿para qué le decíamos? O sea, no era un atractivo físico lo que él tenía, era totalmente espiritual, era el que estaba realmente conectado con Dios, que podía darse cuenta por el Espíritu Santo quién era Jesucristo. Entonces, tomemos como referente que tal vez en nuestros ministerios habrán algunos que son sumamente llamativos, que haya multitudes, millones o centenas de personas alrededor de ese ministerio. Pero ese ministerio es tan valioso como aquel ministerio de una persona que le predica a solo uno o ora por una persona y es sanada o entrega una palabra en un tiempo determinado. Hemos de entender que la mayor parte del tiempo nuestro trabajo estará fuera del ojo público y eso no significa que sea menos. También podremos ir de un lugar a otro
y tendremos distintos entornos de influencia. Las relaciones interpersonales y con otros cambiarán y el uso de nuestros dones pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de nuestra situación. Y eso es muy, muy, muy importante. Entender que tal vez algo que usted dice, yo nunca había vivido eso, yo nunca había hecho tal cosa, pero ese día la hice. Claro, el Señor buscó y dijo, esta persona es la indicada, es la que yo necesito para este trabajo. Así que hemos de entender que el cambio es la constante, que quien está fijo es el Señor y nuestra identidad fija a Él, ¿verdad? Que nosotros podemos estar un tiempo en algún lugar. Hay personas que desde que se convierten al Señor pasan en una congregación toda su vida hasta que parten con Cristo. Pero hay otros que van a diferentes lugares o igual a diferentes congregaciones. ¿Y quién los mueve? Los mueve el Señor. El Señor les dice estratégicamente, pásese para este lado. Ya se cumplió el propósito, ahora vamos para el otro. Me gusta mucho que Esther tiene un decir que no somos hojas movidas por el viento, sino que nosotros nos movemos estratégicamente acorde a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, de acuerdo a la voluntad de Él. Y así lo dice Primera de Corintios 12:7 al 11, esto que estábamos leyendo, ¿verdad? Que nosotros somos movidos por el Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Él nos vamos a manifestar. Entonces, no es el don lo que va a hacer que yo sea importante o sea valioso. Es Cristo en mí. Y luego ya si el don, pues yo lo voy a administrar o lo voy a ejercer o lo voy a ejercitar acorde a lo que el Padre está indicando y que quede muy claro acorde a las necesidades, ¿verdad? Porque podemos ver un rey que fue profeta. Era ser profeta, digamos como en el caso de David. Bueno, era rey, ese fue el llamado, se le ungió para eso. Mas, sin embargo, siempre usó ser un adorador y muchas veces profetizó. Igual lo vemos con Moisés, ¿verdad? Es muy importante entender eso, que una persona que no está destacada para un don específico puede activarse si Dios así lo quiere. Puede que ese don se active solo una vez o que se active y se desactive en función del lugar donde está y donde Dios lo quiera emplear. Y esta imagen me gustó mucho porque dice, si estamos fijos en Dios y no en los dones que Él nos da, podemos permanecer estables y seguros en cualquier situación. Este hermano Jim nos dice que él prefiere ser una estrella polar que una estrella fugaz. Y hay personas que prefieren ser una estrella fugaz con tal de ser llamativos, con tal de que los demás sepan que están, entonces prefieren ser una estrella fugaz. En algún momento brillé, en algún momento tuve un pronunciamiento. Pero ¿qué pasa con la estrella fugaz? Se apagó. Más sin embargo, la estrella polar es un referente para dirigirse a una ubicación, para poder estudiar, ya sea las estrellas, el universo, qué sé yo. Entonces es muy importante, reafirmo y lo sigo diciendo porque quiero que quede muy claro, fijos en Dios y no en los dones que nos da, porque esos dones le pertenecen a Él, activa y desactiva como Él lo desea. Pero si nosotros queremos ser referentes de Dios, o sea, una estrella que está ahí puesta para su honra y para su gloria, vamos a estar estables y seguros en cualquier situación. ¿Cuál sería cualquier situación? Bueno, que el Señor nos mande a guardar silencio y diga, por este tiempo usted va a estar callado. O yo le voy a mostrar cosas o le voy a hablar, pero usted no puede decir, es para que ore. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que que no pueden, que no tienen permiso del Espíritu Santo porque no es el tiempo comunicar cosas?
Si van en la función de la estrella fugaz, ya se apagan más rápido y se decaen, dejan todo botado. Mas, sin embargo, si sabemos que estamos en el Señor y afianzados, nos agarramos de Él y permanecemos, estén o no estén activos los dones, porque lo más importante es Cristo. Y diciendo todo esto, los dones espirituales se tratan más del amor de Dios por las personas que el amor de Dios solo por un hijo de Él. Y en esto yo creo que todos en algún momento nos podemos sentir identificados, porque en ocasiones cuando una persona el Señor le habla o tienen un sueño, una visión, o escuchan la voz de Dios, o no sé, leen una parte en la escritura, lloran y dicen, o hemos dicho, Señor, ¿cómo tienes misericordia de mí? ¿Cómo me muestras esto? Padre, ¿cuánto me amas? Y debemos de ponerlo en proporción. Si bien es cierto, Dios nos ama, porque Él es amor y porque Él dio a su Hijo por nosotros. Los dones, lo más importante es que los dones espirituales es por el amor de Dios por las personas. Vio que usted podía ser el canal para entregar la palabra. Entonces, por amor a todos los que estaban cerca suyo, Dios le habló, Dios le mostró, Dios le dijo. Entonces, ese sentirnos tan únicos y tan especiales, que sí está bien, pero como corresponde, ¿verdad? Toda la proporción, hemos de entender que nos supera el propósito de Dios, el cual es hablarle a todos los demás que están alrededor de nosotros porque los ama. Y entonces ahí es donde entendemos, mejor estoy en santidad, buscando el rostro de Dios y teniendo una sana autoestima, reconociendo que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo están en mí y que me pueden hablar y me pueden guiar porque soy parte del cuerpo de Cristo. En algún momento hemos estudiado con respecto a la parte profética y creo que en algún momento veremos eso, que si bien hay don profeta de oficio, está el don profético. Y el don profético es del Espíritu Santo y es para todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Entonces, todos podemos ser instrumentos del Señor en el momento que Él lo desee, activar o desactivar. ¿Se desactiva por un castigo? No, se desactiva porque estratégicamente el Señor sabrá quién es el más competente para entregar algo determinado en un momento determinado. O porque es el que está dispuesto, porque tal vez hay personas que reciben revelación, pero mientras cuestionan, mientras lo meditan, mientras piensan si realmente eso no es, o si es de Dios o no es de Dios, ahí va corriendo el tiempo. Dios activa a otra persona que quiera arrebatar, que quiera arriesgar, que quiera asumir. Recordemos lo que hemos venido diciendo, somos un canal de bendición de la gracia de Dios y los dones son para darlos. Entonces, cuando nosotros recibimos un comunicado del Señor, cuando nosotros vemos, tenemos visiones, éxtasis, revelaciones, hemos de preguntarle al Señor, ¿quieres que entregue esta palabra? ¿A quién se la entrego? Lógicamente, si en las congregaciones hay profeta de oficio designado, o sea, está reconocido el profeta que hay, tiene que haber un protocolo, cómo manejar en el caso de que haya profeta o haya compañía de profetas, ¿verdad? ¿Quién es el profeta que está a cargo? Y entonces, en el momento que algunos del grupo de profetas tiene una revelación o alguien, ¿cuál es el protocolo a seguir de manera que se entregue la palabra al profeta, se entregue la palabra a los pastores y el pastor indique cómo se va a entregar a los demás, si se le va a hablar solo a los ministerios, de acuerdo al corte de lo que tenga esa revelación, si se le va a hablar solo a los mismos profetas, si se le va a hablar a toda la congregación, no digamos cambiando la revelación del Señor ni desviándola, pero sí tal vez a veces sazonándola o lo que yo decía, bajando el nivel de complejidad de manera que todos puedan entender qué es lo que el Señor está diciendo. Pero bueno, aquí el punto es que si no hay una compañía de profetas, que si no hay un profeta que está como el que esté a cargo del resto de profetas, entonces igual hay que orar y preguntarle al Señor, Señor, esta palabra,
la tengo que entregar, ¿dónde la tengo que entregar? Porque tal vez hay personas que en su alegría y en su entusiasmo de que todo el mundo sepa que Dios le mostró o que Dios sanó a alguien o que Dios la puso a hablar en otras lenguas o qué sé yo, puede que cuente ese testimonio o diga o manifieste algunas cosas y haya gente que no esté preparada. Y entonces se pierde el enfoque o se pierde el propósito para el cual Dios entregó esa palabra. De ahí que es muy importante la formación de profetas y la formación de todo el cuerpo de Cristo, porque todos estamos dentro del mover profético, dentro del mover del Espíritu Santo, sean apóstoles, maestros, evangelistas, salmistas, danzores, qué sé yo, los 5 ministerios base o los complementarios o los que siguen, todos tenemos que ser dentro de la parte del Espíritu Santo. Entonces es muy importante eso, instruirnos para hacerlo más asertivos, para ser prudentes, para que el Espíritu Santo sea el que marque la pauta y nosotros saber qué hacer con esa información. Hay personas que callan y tenemos que tener presentes que hay tiempos. Ciertamente cuando se declara una palabra, corre como un tiempo, como un lapso, un transitorio para que se cumplan las cosas, pero hay momentos donde la palabra es entregada y de una tiene que dársele a la persona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, estando cerca al corazón del Señor y formándonos en estas áreas, ¿verdad? Para tener esa asertividad y ser lo más fidedignos en lo que el Señor nos está poniendo a hablar a un pueblo, a una familia, a una nación, a una congregación, a nosotros mismos. Número 2, porque veníamos hablando, ¿verdad? Que para qué o por qué fueron dados los dones. Bueno, los dones, son para el cuerpo de Cristo, para todo el cuerpo de Cristo. Y por eso yo decía, ha de haber un protocolo para que podamos entender y bajar, por decir, a la mínima expresión o de comprensión a los hermanos que son nuevos en la fe, a los que son todavía de leche y que ya tienen añales de estar en una congregación, o también para aquellos que llegan nuevos, ¿verdad? Porque los dones son para compartirlos con los demás, no para nosotros. Así que no puede haber egoísmos o no puede ser por miedo, por temor que yo diga, no es que a mí me dio miedo y me quedé callada. No es que yo no sé si yo deba de decir o no, o yo deba de ir a orar. ¿Cuántas veces el Señor dice, levántese y vaya, ore por tal persona? Y uno comienza, pero ¿verdad lo hago? Puro echado, ¿verdad? Sí, lo hago. No lo hago. Mientras uno está en esas, el Espíritu Santo se apremia y puede que levante otra persona más decidida, más obediente o que tal vez más inexperta, pero y bueno, que ejecute. Seguimos leyendo en 1 Corintios 12, donde venimos hablando sobre los dones espirituales y el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Espero que usted esté poniendo atención y entienda lo que estamos leyendo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estamos viendo cómo se está manifestando el cuerpo. Vamos viendo cómo va desmenuzándose ya esos 9 dones y cómo van entrando en en especificidades. Eh, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y bueno, aquí esto es muy importante, aunque es la última oración o frase que viene en el versículo 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es cuando Pablo comienza a hacer toda la exposición de lo que es la preeminencia del amor. De nada nos sirve tener todos los dones, de nada nos sirve ejercitarlos o ejercerlos muy bien si no tenemos amor. Y cuando tenemos amor, entonces nos ocupamos de que todos aquellos que están cerca de nosotros, del cuerpo de Cristo, desarrollen el don, el talento que ellos tienen, y cuando ellos lo hacen, nos sentimos muy contentos, porque entendemos que somos un solo cuerpo en Cristo. Y así lo dice Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando otro hermano, cuando otra persona está siendo bendecida por el Señor, está siendo usada por el Señor para bendecir el cuerpo, todos los demás nos regocijamos, todos los demás lo animamos, todos los demás lo reconocemos, todos los demás nos sentimos felices. Sean hermanos de nuestra propia congregación, sean hermanos de nuestras congregaciones que haya de fraternidad, o sean de congregaciones que ni siquiera sabemos qué denominaciones son, pero sí entendemos que hay un mismo sentir en el espíritu, ¿verdad? Porque lo hemos leído, un mismo espíritu, un solo espíritu. Aquella persona que se siente menos valiosa o se siente triste o invadida o cohibida porque alguien se activó en un don determinado, tiene que procurar ubicarse en el espíritu y decirle, Señor, ¿qué área de mí hay que trabajar, hay que cancelar, hay que cerrar? Porque es importantísimo que yo me sienta feliz que a una parte del cuerpo de Cristo, un miembro, esté llevando a cabo la labor que corresponde. ¿Y cómo es el cuerpo? Bueno, tomando la analogía del cuerpo humano, pues nadie manda solo la cabeza a que vaya a ser un mandado o solo los pies, sino que todo el cuerpo junto ha de desplazarse para un lugar o para el otro y comunicarse para llevar a cabo algo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso. Si usted siente que es más importante o brilla más por tener un don, hoy el Espíritu Santo le ha dicho o nos está diciendo, brillemos y sintámonos importantes por ser hijos de Dios, y en ese lugar yo voy a darme mi lugar de preferencia, pero estoy al lado de todos mis hermanos, somos compañeros de milicia y no me voy a sentir más importante que otro que tenga un don diferente. Y cuando hemos leído, y se lo dejo de tarea para que lo
lo vuelva a leer y lo piense cuando habla de esos miembros del cuerpo que son menos decorativos, menos que pueden estar menos expuestos, los que son más frágiles. Cuerpo de Cristo son. Entonces, nosotros nos vamos a sentir o nos vamos a encontrar dentro del cuerpo de Cristo con diversidad de temperamentos, con diversidad de formas de pensar, de formas de reaccionar, de estilos de vida, pero siempre y cuando haya santidad y búsqueda del Señor, hemos de entender que no podemos encajonar al Espíritu Santo ni a las personas, porque Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y el que creó esa diversidad, el que creó esa amplitud de opciones, es el Espíritu Santo. Es Dios, Dios Padre, así nos quiso hacer. Y todos nos necesitamos. Entonces nos queremos, nos respetamos, entendemos que no somos 100% iguales. Habrán personas que se sienten más espirituales si usan traje entero para ir a la iglesia. Otros se sienten más cómodos y no sienten que pierden espiritualidad por ir con ropa casual. Otros se sienten bien también vistiendo ropa, qué sé yo, más todavía más relajada. ¿Y cuál es más importante? ¿Cuál es el más espiritual? Mientras haya decoro, todos. Eso por poner un ejemplo, porque podríamos poner N cantidad de ejemplos, pero entender que yo no puedo desvirtuar o subestimar a alguien porque no está llevando una línea impuesta por el hombre de forma de ser, de forma de pensar, de forma de hablar. Para eso es que tenemos la palabra de Dios y ella es la que va dictando nuestros pasos. Para cerrar la enseñanza de hoy, vamos a decir, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ha de ser una comunidad de amor. No solo es una reunión de creyentes individuales, es orgánico. Es el cuerpo vivo del Señor Jesucristo sobre la tierra hoy, demostrando la gracia de Dios. O sea, no solo decir fulano, mengano, perecejo, no. Aquí todos juntos somos un cuerpo orgánico, o sea, estamos fusionados, estamos articulados estratégicamente para mostrarnos al mundo, siendo el cuerpo de Cristo, demostrando la gracia de Dios. No podemos vernos individuales. Por eso lo que estábamos leyendo en 1 Corintios, una parte del cuerpo se duele, un miembro se duele, nos vamos a doler todos. Y en el momento que yo subestimo la participación del trabajo que está haciendo alguno de mis hermanos, algún consiervo, algún pastor, algún profeta, algún apóstol, qué sé yo, estoy mal, porque lo más importante, dijo Pablo, deseen todos los dones, los dones que hay, pero yo les muestro un camino más excelente. No tengan nada de eso, pero tengan amor. Y bueno, si tenemos amor, vamos a tener otros, nos vamos a activar. Dios nos agrupa según los dones para que aprendamos unos de otros y así dar a las otras partes del cuerpo y finalmente dar al mundo desde el cuerpo. Con esta idea, los voy a dejar pensándola, que Dios nos agrupa según los dones para que aprendamos unos de otros. Los voy a dejar aquí la enseñanza y con esa misma, la otra semana, si Dios lo permite, vamos a retomar al ver la importancia, por qué somos diferentes, por qué cada quien aporta diferente, actúa diferente, reacciona diferente. Bueno, el Señor quiere que así aprendamos, así hierro con hierro, ¿verdad? Se va limando, se va acomodando y nos vamos amalgamando. Señor Jesús, gracias te damos por el día de hoy esta enseñanza. Gracias, Señor, por la palabra tan interesante que traes en la cual nos estás diciendo que somos tu cuerpo, que somos gente valiosa, que a precio de sangre nos compraste y que tú nos estás equipando con estas habilidades, estas destrezas, estas manifestaciones de tu Espíritu Santo para tu honra y para tu gloria, para alcanzar a muchos. Cuenta con nosotros, Señor. Nosotros queremos ser instrumentos en tus manos y ser de bendición para nuestra familia,
nuestros amigos, nuestra congregación, la comunidad donde vivimos, el país y las naciones. Te damos gracias por la enseñanza y que esto sea rema, que podamos digerirlo, que podamos asimilarlo, acomodarlo y poderlo compartir con otros para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús declaramos tiempo de victoria, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de autoconcepto, de autoestima, de autovaloración, partiendo de que somos hijos de Padre, del Padre Celestial que nos ha amado. En el nombre de Jesús, amén. Que estén muy bien, hermanos. Espero que pasen una feliz noche